da muchísimo gusto que hayan llegado el día de hoy, en el que presentamos a un coro que se reúnen entre amigos por el placer de cantar. Hoy va a ser una reunión de este tipo, de mucha camaradería, el grupo Ameinu, el coro Ameinu, que en breve lo van a conocer. Solamente para los que no han estado aquí antes, quiero decirles que estamos en un lugar muy especial, en una sinagoga que ya no funciona como un espacio de culto, que es un espacio que surgió en 1941, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de los que crearon este espacio estaban sumamente preocupados por la situación de su gente, de la que no sabían mucho, y finalmente en México encontraron la libertad, encontraron oportunidades, hicieron familias y crearon un lugar bellísimo que es una imitación de una sinagoga de Lituania, que sobre todo la parte más importante, que es la que resguardaba los rollos de la Torá, la que está aquí a mi espalda, es igualita a una sinagoga de Lituania, de acuerdo a los deseos de quien fundó, de quien donó esa parte de la sinagoga, el señor Kessel. Y por 25 años y más fue el centro de la vida comunitaria ashkenazí, la que hablaba en una lengua que se escribe con caracteres hebreos, el yiddish, pero que es una lengua diferente al hebreo. Hoy vamos a tener canciones en esa lengua en yiddish, en ladino o judeo-español, que es la lengua de los expulsados de España y que llegaron a diferentes tierras, salpicando ese español antiguo con palabras de las tierras a las que habían llegado: Grecia, Turquía, Rumania, Yugoslavia. Es una lengua preciosa. Ahora sí, a lo que vinieron, quiero darle la bienvenida al coro Ameinu, por favor, con un gran aplauso. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí, en este bello y tradicional espacio, acompañados por todos ustedes, para compartir un rato de música y cantos que esperamos disfruten mucho. Antes que nada, quiero agradecer en nombre del coro Ameinu a los directivos de la Keilah Ashkenazí por su auspicio para esta presentación. También quiero presentarles y agradecerle a nuestra querida maestra y directora Irene Vera por su dedicación así como a los músicos que nos acompañan. También dedicamos este concierto con mucha emoción a la memoria de Eddie Moss, fallecido hace poco más de un año. A él debemos la existencia de Ameinu, ya que fue su fundador, fundó en el 2012 este coro y fue su primer director. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa con el himno del coro Ameinu, cuya música y letra fue compuesta por nuestro compañero Jorge Renner. Y que refleja nuestro sentir y nuestra forma de vida al llegar casi todos a la tercera edad. Luego vamos a interpretar 4 canciones en yiddish, que tal como les explicó Mónica, es el idioma surgido en el siglo X de nuestra era entre los judíos de Centro Europa, que combina el germano, que es su origen, con otras lenguas, incluso el hebreo, a medida que la población judía fue extendiéndose a otros países de Europa Central y Oriental. Estas canciones son Dos is Yiddish,
la que relata justamente los encantos del Yiddish. Luego, Bunemen Avisele Masel, en la que se pide un poquito de suerte, cosa que todos necesitamos. Tumba la laica, donde se relata una tierna y tímida historia de amor de un jovencito indeciso. En el solo, nuestro compañero Isaac. La última canción en Yiddish es Ale Brider, que todos somos hermanos, y es un canto a la alegría de vivir.
patrón del universo, ¿sí? Shir LaShalom, que es una canción a la paz, y la tercera canción es Aleluya. Aleluya es la canción de la absoluta alegría. Espero que la disfruten mucho.
Bueno, ahora vamos a interpretar 3 canciones nacidas en la Edad Media, entre los judíos sefaradíes. Sefarad es la palabra que aparece en el Antiguo Testamento 2 veces y que significa ese lugar lejano. Los sefaradíes vivieron en la península ibérica desde el siglo I de nuestra era. Algunos investigadores dicen que desde antes, pero bueno, tomemos el siglo I, hasta el año 1492, cuando fueron expulsados de España por la reina Isabel de Castilla. El idioma que hablaban era el judeo-español, tal como se los explicó Mónica, más conocido como ladino, el que básicamente era un español antiguo. En el libro del Mio Cid, escrito en el siglo XI, se encuentran varias expresiones y modismos similares al ladino. También en este caso, las emigraciones a otros países de la cuenca del Mediterráneo fueron agregando múltiples términos de esas diferentes lenguas, incluidas expresiones del hebreo, igual que sucedió con el yiddish. Las canciones son Adío querida, que se supone se la cantaban a la reina Isabel, reflejando el dolor que les causó con su edicto de expulsión. Morena me llaman, historia de una jovencita bronceada por el sol, que es requerida de amores por el príncipe, el hijo del rey, y que ella no tenía nada de ganas de rechazarlo. Y Escalerita de Oro, alegre canción con que las mujeres festejaban a la novia el día de la boda, costumbre que se extendió hasta el siglo XIX. En el solo, Estercita.
Muchas gracias. Se aplaude para otra, señor. Con el aplauso, ¿eh?